Bienvenidos sean nuevamente a nuestro exitoso y a su favorito programa, el podcast Unique. Y efectivamente me emociona mucho decirlo así. Y me presento nuevamente con ustedes, soy Carlos y los estaré acompañando en este episodio con una gran invitada. Y de verdad estoy muy alegre de tener a esa invitada. Se ve que hoy vamos a aprender Sí. muy bien. Ella es Diana Mejía. Gracias, Juan Carlos, por recibirme en este espacio y yo también estoy muy contenta de estar aquí. Cuéntanos quién eres. Bueno, mi nombre es Diana Mejía, yo soy psicóloga, soy educadora sexual y acabé la maestría en psicoterapia psicoanalítica y actualmente soy docente en UNIC. Ok. Eh, pues por parte de este podcast estábamos mostrando tanto alumnos como profesores destacados de la universidad y es por eso que eh, quisimos tener a una experta de este gran tema para que podamos ser asertivos con la información que vamos a transmitirles y también porque sabemos que hay dudas e inquietudes. Entre pasillos he escuchado Sí. barbaries que digo, necesitamos Sí, es que muy necesario, escuchen. muy necesario. La verdad es que agradezco mucho este espacio porque hablar de sexualidad o hablar de educación sexual a veces se vuelve un poco de tabú, de prejuicio, de nerviosismo, pero creo que es un espacio bastante bueno para poder explayarnos en este tema, ¿no? Sí, y además es un tema que deberíamos de hablar. Entonces, el tema del día de hoy es salud sexual. Perdón que le haya agachado mi mirada a ver, pero tenemos que ser muy específicos en este tema. Salud sexual, sí, Sí, y justamente iniciamos con una pregunta fuerte. ¿Cuál es la importancia de la salud de la sexual. salud y educación sexual? Yo creo que es todo, es el bienestar holístico del ser humano. En primer lugar, es un derecho humano que es súper importante tener en cuenta. Tenemos derecho a la salud sexual. Y dos, o como un papel secundario, es todo el bienestar que involucra el físico, lo emocional, lo psicológico, lo social y sobre todo nuestra forma de interactuar, ¿no? Wow, quedé sorprendido con esta primera respuesta. Eh, mencionaste que es un derecho. Es un derecho. Cuéntanos más. ¿Cómo es que Bueno, es un derecho? pues todos tenemos derecho a la salud sexual, todos tenemos derecho a tener información, a tener apoyo, a tener acompañamiento, a expresarnos, a ser seres sexuales, porque somos seres sexuados desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Siempre pongo de ejemplo esto con los alumnos de fuimos procreados por una relación sexual, entonces nada más y nada menos por empezar en ese momento, ya nos consideramos seres sexuados el resto de nuestra vida. Este, hablando más de esta parte de la educación, ¿cómo has visto que los chicos reaccionan a estos temas? Porque comúnmente pues no se habla, o sea, es como lo dijiste, es un tabú que todavía a la fecha muchas familias siguen reprimiendo porque pues, está mal hablar de eso. Sí, claro, culturalmente no está aceptado en otras generaciones. Creo que estas generaciones estamos más abiertas y después de la pandemia y la apertura a la tecnología que tenemos los celulares y la información en nuestra mano, sí hay mucho morbo, pero también creo que hay mucha, o sea, hay demasiada información que se vuelve desinformación. Ok. O sea, si no lo sabemos manejar con un lenguaje científico, con un lenguaje Sí. que debería de ser, claro que podemos caer en morbo, en malentendidos, en malinformación como tal. Entonces sí, es lo que veo, que tienen todo al alcance de su mano y del celular, pero al final no saben cómo utilizarlo, ¿no? Sí, no saben filtrar la información que les llega. Y es que están llegando informaciones de todos lados. O sea, estamos en el momento en donde anuncios publicitarios, redes sociales, televisión, radio, música.
O sea, Todo. todo está empezando a ser como bastante explícito, pero sin una información adecuada, Y que sin es una lo que queremos. orientación, yo creo Sí, que es eso, la orientación. Debemos de tener como una orientación y para eso estamos nosotros, que somos como guías en este proceso, no solo en experiencia, sino en lo que es el conocimiento y pues hay que transmitirlo. y también mencionaste del morbo. Eh, la verdad, me voy a considerar un poquito ignorante en Sí, la materia, sí, porque sí hay cosas y términos que no, que los conocemos porque pues lo escuchamos al día, sí, 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 pero claro. no sabemos reales significados. O sea, Sí, sí, sí. el morbo es malo. No, no, yo creo que no es malo, es una expresión de no saber qué hacer con lo que estamos viviendo a nivel energía sexual, ¿no? Ok. Y no solo energía, es lo que Ujú. estamos viendo y entonces parte de la cultura en donde nos han dicho que de eso no se habla, que inclusive hay que Sí. ponerle sinónimos a nuestras partes genitales, que Ok. ese es el morbo, como darle esa picardía, esa burla, y no solo esa burla, sino como pues ese distanciamiento a lo que es la sexualidad que no debería de ser así, como Sí, no tan, debería. no sé, inclusive la palabra morbo, ¿no? Es una sensación como si fuera algo malo, pero no, no está mal, o sea, al No, final es una forma de expresarse, ¿no? Hacia algo que no conocemos. sí, justo, y es que desconocemos tanto del tema porque no nos, o sea, pues no tenemos la cultura del respeto a nuestro cuerpo. Y es exactamente a lo que me lleva a la siguiente pregunta. Eh, el cuidado físico y emocional en la vida sexual, ¿qué rol juegan? O sea, porque sabemos tipos de cuerpos diversos y emociones infinitas. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el papel que juegan en esta sexualidad? No, pues son como los papeles más importantes, ¿no? En el área física hay que tener mucho cuidado con las infecciones de transmisión sexual, con los embarazos no deseados, con un buen autocuidado en cuanto a chequeo médico, si las mujeres estamos tomando hormonas o no para no quedar embarazadas, la prevención, o sea, Sí, son sí, sí. varias características. Y en la parte emocional creo que está esta cuestión de que sea consensuado, que sea con consentimiento, con amor, sin prejuicio, o sea, como entender que nuestras emociones no están alejadas del físico, porque, ok, lo cuidas, ajá, Ujú. tienes relaciones sexuales, tienes placer, ajá, pero ¿y qué pasa con la parte emocional si no se cubre? Pues obviamente va a haber un desequilibrio, sí, la Sí. idea es como buscar un equilibrio entre ambas áreas y la parte emocional es, o sea, la física es la que nos hace como sentir, vivir, Ok. pero la emocional es la que nos hace introyectar lo que estamos viviendo, la experiencia que estamos entendiendo. Entonces, creo que es bien importante que tener equilibrio entre ambas. Entre ambas. Y es que justamente creo que son temas pilares, pero que los separamos de alguna manera en el que pues visualmente atractivo y mi físico y lo cuido y todo, pero no estoy O, mentalmente bien. o me involucro sexualmente con alguien, pero no somos nada, Ajá. ¿no? No, no siento. Cuando no, la vinculación, una vez que te involucras físicamente, vas a involucrarte eventualmente emocionalmente. O sea, no, es muy difícil separarlo. Ok. Sí o sea, no, más bien yo no creo que se pueda separar. Somos seres humanos. Ujú. Y es que también he escuchado mucho esa la frase de hazlo sin meter sentimientos. Sí, sí se puede llegar a hacer No, eso, claro porque que pues, no. o sea, Digo, a lo mejor sí en un área muy instintiva, pero no somos animales. Si sí, fuéramos animales, y ni siquiera lo estaríamos haciendo por eso, porque al final nosotros somos, lo que nos diferencia de los animales es el raciocinio y las emociones, ¿no? sí, O claro. digo, ellos también sienten, pero es como entender por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, cuando involucras la razón, Ok. ok, con la razón sí puedes llegar como a intentar separar estas áreas, pero no porque ese es el componente humano. O Sí, sea, es como holístico, todo es holístico, nos compone
y es un todo. Yo no lo veo, no creo que sea así. Ok, sí, porque erróneamente, y sí, lo he escuchado entonces, que dicen, yo solo lo hago por placer, Claro. pero pues no me vinculo, no, Y entonces ahí nos tendríamos que preguntar qué onda con su sexualidad. ajá, No la estás viviendo al 100 porque vivir la sexualidad es que sea placentero, que sea aceptable, que sea consensuado, que sea emocional, físico, social, o sea, es un todo para vivirla de manera equilibrada. ok, sí, sí que estamos aprendiendo, sí que, sí que nos vamos a llevar mucha tarea, Taza. Y justamente hablaste del consentimiento y pasamos justo a ese tema, el tema de pareja. Consentimiento y comunicación en las relaciones. Sí siento que de- debería de haber como más información para nuestros chicos que sepan cuándo es un no y cuándo es un sí consensuado, Claro, porque eh, erróneamente creemos, es que si no lo hago mi novio se va a enojar sí. o mi novia me va a dejar, porque se han escuchado como muchos casos de Presión. depresión, de que pues el chico presiona a la chica, pero también hay casos en donde las chicas presionan a ellos y ellos por todas estas revistas, por Estereotipo. todos estos estereotipos también dudan. Y yo creo que más allá de eso es que no hay como una consejería sexual. Yo creo que eso debería de haber en las preparatorias y en las Sí, universidades, ¿no? O sea, sí que siento que es súper importante como, ok, si el psicólogo, si ir a un acompañamiento psicológico es difícil, ahora, ¿con quién me voy a acercar cuando quiero hablar de temas sexuales? Y más en esto que dices, ¿no? De sí, sentirme yo presionado por lo que estoy viendo en las redes sociales, porque lo que estoy viendo en Instagram, por lo que estoy viendo que mi novio ve o que mi novia ve y a lo que mi novio o mi novia aspira. sí. Entonces hay que tener mucho cuidado y pues siempre hay espacios y personas que te pueden ayudar en el camino y creo que debería de haber áreas en todas las escuelas donde se acerquen para tocar esos temas. No solo es la psicóloga básica escolar, yo creo que debe de haber alguien especializado en esto, en educación sexual para poder prevenir sin fin de de- circunstancias. sí, iba a decir problemas, pero no sé qué tan viable es Mm. decirlo así, porque nos enfrentamos a muchas cosas, o sea, ya de este lado o sea, ya no como alumnos, sino ya de este lado, nos enfrentamos a Como adulto. muchos temas en los que no sabemos, o sea, realmente no sabemos de nuestro cuerpo, no sabemos de nuestra sexualidad, no sabemos de nuestros gustos, de nuestros placeres, Ni de lo que queremos ni de lo que realmente a veces, ¿no? queremos. O sea, yo creo que hay que empezar por ahí, que hay que buscar la salud emocional y mental para poder vivir una salud sexual plena y placentera, porque si no estás bien emocionalmente, te digo, podrás vivir el Sí, físico, pero no estás cubriendo lo que es más importante que nos mantiene, pues, felices, nos mantiene en paz mental, vamos a sí. ponerlo así. Y justamente hablando de estas relaciones por presión, a veces hasta social, eh, siento que, y no sé, tal vez tú me ayudes a resolver esta duda, la salud sexual existe porque pues existe, pero ¿cómo manejarla para las personas del mismo sexo? O sea, para relaciones del mismo sexo, porque siento que las pláticas comunes de, pues, si vas a estar con un hombre, tienes que hacer esto, y Las si vas a estar con una pláticas mujer, heterosexuales. No, es que al final la sexualidad es un espectro. O sea, se puede ok, ver desde todas las áreas ujú, posibles. Entonces, no importa si es bisexualidad, homosexualidad, heterosexualidad, hay que buscar lo mismo, hay que tener sí, como la misma línea. No se va a vivir diferente. No dejas de ser humano porque te justo, atraiga el mismo sexo o el sexo opuesto o lo que sea, ¿no? Al sí, final yo creo que en eso recae que todos somos seres vivos, seres humanos, racionales, emocionales, sexuales, sociales, y que mientras busquemos este equilibrio en todas estas áreas, no importa hacia qué te sientas atraído o identificado sí, o lo que sea, ¿no? sí, y es que, o sea,
precisamente porque no hay una salud sexual, no hay un conocimiento, No hay educación. no hay educación. Es que vienen muchos problemas con cuando uno va creciendo, o sea, he conocido casos de personas homosexuales que han padecido por Orientación, una mala orientación, porque sí. como no la tienen, se avientan con el que les dijo que quiere, Sí, y claro. justamente eso es lo que, Y que si en la familia no hay apertura y que digo, hoy en día creo que estamos en un punto de mucho auge sí, a comparación de otras generaciones, a lo mejor de tus padres o de los ujú, míos, que quizá pensaban diferente. Y hoy es como, pues más, como que, yo creo que todo recae en el respeto. sí, Hay que respetar, no me importa quién seas, ujú, lo que, hacia dónde te sientas, o sea, atraído, te respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque eres un ser humano intentando vivir esta vida al igual que yo, ¿no? Entonces, sí, realmente, yo creo que debe de haber como mucho trabajo de conciencia. bien. Les digo que estamos aprendiendo, o sea, yo me quedo, wow, temas que no sabía, y es que justo encontramos como muchos mitos, o sea, aparecen sin fin de mitos, sin fin de tabús, pero en tu experiencia, como en la parte docente Ujú. y como apoyo, podría Y decirlo, educadora como sexual. educadora Ujú. sexual, ¿cuáles son los mitos a los que te has enfrentado como más comúnmente sobre la Uy, desinformación de la no, salud pues sexual? lo primerito que siempre pasa tiene que ver con relaciones sexuales, ¿no? El famoso coito interrumpido, ¿no? Donde pensamos Ok. que si interrumpes el acto sexual no te puedes embarazar. O si me tomo la pastilla el día siguiente no pasa nada y me la puedo tomar como chochos, ¿no? Ok, O inclusive utilizo un método anticonceptivo como mujer y hormonalmente qué tanto me está dañando, porque para ustedes los hombres es mucho más fácil ponerse sí, un condón y ya desecharlo. Y nosotras es entrar en un proceso hormonal donde muchas veces hay efectos secundarios y no te los dicen, o sea, vas al ginecólogo y es como lo más fácil, lo más rápido, lo más digerible a lo mejor. Y no hablo desde el tema de feminista, no hablo en términos generales, sí, ¿no? sí. Y no sé, otros mitos que pudiera haber en relación a, no sé, las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Mucha desinformación de cómo realmente nos podemos contagiar. O sea, la gente cree que es solo usando condón y que si no hay contacto vía oral o anal, no pasa nada porque ya cubriste esta parte, ¿no? Ok. Pero claro que no, o sea, Sí, sí, hay muchas sí. formas de contagios que si no se toman, o sea, precauciones, claro que vas a vivir consecuencias súper graves, ¿no? Entonces, esos serían como los Los principales. principales, porque me imagino, y pues sí, claro, te enfrentarás como a muchos mitos y a muchas teorías conspirativas y que te dicen Conspiranoicas. conspiranoicas Sí, que nos avientan a información completamente errónea, la que nos dice, ¿cómo crees? sí, claro, sí, sí, sí. Y es esto, es parte de tener al alcance de nuestra mano tanta información que no sabemos llevarla a cabo y mucho menos un lenguaje adecuado. Justamente hablando de lenguaje, vamos con unas, ¿tú cómo lo definirías? Diana, mía, ¿cómo definirías placer, salud y prevención? Ok, placer tendría que ser eh, algo consensuado y algo que me haga muy feliz, que lo busque de manera sexual, ¿no? O sea, tiene que ser consensuado y tiene que ser como algo mío, porque además a veces pensamos que el otro es el que nos va a dar placer y no funciona así, o sea, yo creo que es primero entender qué es lo que nos hace sentir placenteros, ¿no? Ok. Las otras eran Salud, salud, el bienestar físico, emocional, sexual y social, creo que es lo más importante, tener una salud en cuanto a esto y un bienestar y un equilibrio. Y por último, prevención. prevención. No, pues la prevención es
esto que nos anticipa que puede haber consecuencias. Ok. Y que si nosotros anticipamos estas consecuencias podemos prevenir eh, infecciones, podemos prevenir embarazos, podemos prevenir relaciones dañinas, tóxicas, podemos prevenir lo que te decía, ponerle al otro la responsabilidad de tu propio bienestar y de tu Sí. placer y de tu sexualidad cuando Sí. no funciona No, no así. está Tú chido. eres dueño de eso, ¿no? Sí, y justamente eh, viene a mi cabeza. Eh, También esperamos que nos vean papás. Ujú, ujú. ¿Cómo acercarnos a los hijos, a los chavos? Porque es un tema complejo, o sea, no es un tema pues, que podemos ir hablando como de qué celular te gusta o cómo te fue hoy en la escuela. ¿Cómo Sí, sí. acercarnos a ellos? Yo invitaría a los padres a que recuerden, o más bien no recuerden, que se cuestionen cómo están viviendo su propia sexualidad, porque si nosotros estamos teniendo dificultades o circunstancias que nos están dañando emocionalmente por nuestra sexualidad, va a ser muy difícil que inclusive buscamos acercamiento con nuestros hijos, porque al Sí, final, si tú no estás eh, checándote a ti mismo en cómo andas en esa área, ¿cómo le vas a poder decir a tus hijos qué hacer y qué no hacer con su sexualidad? Entonces, primero que nada es voltearse a ver, como hacer una autorreflexión de cómo están llevando su vida sexual. Informarse, hoy hay muchos medios para informarse, hay redes sociales, habemos muchas personas que hablamos del tema. Y por último, una vez que ya yo entienda como padre que sé qué onda con mi propia sexualidad y ahora estoy informado con el tema, yo tenga apertura conmigo. Porque nunca nos imaginamos como padres que nuestros hijos vivan su sexualidad plena, placentera, libre, eh, no sé, en equilibrio y mucho menos cuando son más pequeños, pero sí, vamos a lo mismo, son ujú, seres sexuados, todos, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, pues va a haber diferentes etapas psicosexuales que voy a tener que enfrentar como padre y que voy a tener que estar preparado, pero sano sobre todo y autorreflexivo para poder entender qué está sucediendo conmigo y así poder abrir una puerta. poder abrir una puerta, sería un ciclo de confianza entonces, o sea, De mucha de apertura. mucha apertura. Eh, Justamente tenemos, en una escuela tenemos muchos casos. Justamente lo que hemos visto es que a veces no hay como esta red de apoyo con los mismos familiares. Por el trabajo, por la disciplina, o sea, por La ausencia, ajá, pero por eso la escuela debe de ser este segundo pilar. O sea, ok, entonces papá no me lo puede dar, escuela, ¿yo qué te ofrezco a ti? sí. Si yo no, si tú no estás listo para, entonces abrir espacios en escuelas, en universidades, en preparatorias para poder platicar de estos temas. Y es que justo vamos como al siguiente punto, que es placer. ¿Hasta dónde, hasta dónde todas estas prácticas o todas estas fantasías, por llamarlas así, hasta dónde crees conveniente poner un límite? Porque, por lo mismo de las redes sociales, de los videos, de todas estas grandes aperturas que tenemos para información, hasta dónde podemos dejar como de fantasear, porque eh, pues, todos tenemos fantasías, quiero creer, Sí, o sea, sí, sí, sí. sí, siento que Sí, yo creo que es un tema bien difícil, ¿no? sí, Porque, por ejemplo, en redes sociales tipo TikTok, donde el placer es efímero, porque te causa placer sí, lo que estás viendo, entonces ujú, le mueves, o en estas aplicaciones de Tinder y de Bumble que, pues bueno, voy, tengo un momento efímero y tengo placer instantáneo, pero si quiero lo puedo tener a los 5 minutos o a la sí, hora, o entonces yo creo que no está fácil la pregunta que me estás haciendo. Estamos viviendo una era de mucho, es demasiada ujú, estimulación que nos causa placer.
Ahora, no, o sea, no necesariamente tiene que ser un placer genital, o sea, Sí, cuando hablas de placer es momentáneo, es sentir esta sensación de plenitud por un segundo y soltar, ¿no? Entonces, se vuelve muy difícil lo que me estás preguntando, creo que sería algo que tendría que procesarlo un poquito más, sí, porque en la era digital en donde estamos viviendo, pues todo es estímulo, todo es placer instantáneo, todo está, es como un menú a la carta, ¿no? Y lo seleccionas y y te no aparecen sé si muchas te ha cosas. pasado, estás viendo Netflix y de repente empiezas a ver, y empiezas a ver, y empiezas a ver y puedes pasar 2 horas viendo y no ves Y nada, no ves porque nada, nada te satisface y sí, nada te causa placer. Entonces yo creo que eso es bien importante, que nos detengamos tantito a estas tantas estimulaciones que hay y vivamos el presente y lo que tenemos hoy, que solo es nuestro cuerpo, y ok. decidir con quién compartirlo, ¿no? Y bien, pasando a preguntas como más fáciles, que pues me imagino que te enfrentas como muy seguido, son estos problemas que son frecuentes en los chavos. ¿Cuál, cuál, cuál es la media de casos en los jóvenes que has detectado? O sea que ese problema se repite en muchos chavos. O sea, más, el problema es más frecuente. Las relaciones sexoafectivas, porque no solo se están involucrando sexualmente, sino que se involucran afectivamente y siempre, o sea, el tema en general es, no me hizo caso, me gosteó, no sé, salimos una vez y tuvimos relaciones y no me volvió a hablar, y no solo por parte de los hombres, yo creo que es en general, hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que está habiendo una desvinculación emocional en las relaciones, en donde creemos que si Ujú. nos compartimos físicamente no tenemos que involucrar las emociones. Y es completamente absurdo porque no estamos compuestos de eso, no, no solo es la materia, o sea, es un conjunto de varias cosas. Y justo como mencionas, de qué vinculan emociones y sentimientos con todas estas relaciones. Déjame ver si me acuerdo bien de la palabra, sexoafectivas. Sexo afectiva, ajá. Hay personas que son asexuales. En ese tema se involucra también sentimientos, emociones, afecto y todo, pero no está la parte sexual. Es que las personas asexuales ya estamos hablando de una incapacidad también de sentir placer, ¿no? Ok. Hoy no solo es contra la sexualidad, Ujú. sino porque yo rechazo lo que soy. Sí, es lo más instintivo que tengo, ¿no? O sea, porque yo diría, no lo quiero. Sí, sí, Algo sí. está pasando ahí, algo, yo creo que ahí serían como temas más individual de ver Ujú. qué está sucediendo. En psicoterapia se Sí, sí, ve, sí. como para profundizar qué está sucediendo con estos, pues con estas personas que se consideran que no es importante la sexualidad en su vida cuando pues es una Sí, necesidad básica. ok. Sí, o sea, sí tenía como la duda porque cada vez se ha escuchado como más estos términos de que pues, yo solo soy asexual. O sea, pero ¿cómo satisfaces esta necesidad básica No, que es? ahí hay un tema 100% Ujú. emocional que hay que tratar. No Ok, es normal que no quieras. tener relaciones. No, o Ujú. sea, tendrías como que profundizar qué está sucediendo, porque te digo, y la incapacidad del placer. Porque la sexualidad no es solo placer, involucra mucho más cosas, pero ¿por qué rechazarlo? ¿Por qué ponerlo ahí, aparte? Cuando es indispensable. Sí, y justo eh, todo esto, ¿cómo, o sea, estas personas que necesitan la ayuda o la asesoría de saber qué está pasando con su cuerpo y por qué tienen ese rechazo, ¿a dónde dirigirse? O sea, ¿con, con quién o cómo? Todos estos accesos de información, ¿a dónde podría ir alguien Bueno, primero que comúnmente? nada, yo te invito a lo que son mis redes sociales.
Ok. Yo tengo un proyecto que se llama Libelularte. Todas las redes sociales me pueden encontrar como @libelularte7. Y son espacios donde hablamos de sexualidad, donde damos información, aportamos conocimiento, abrimos como estos grupos de apoyo donde pues las personas se acerquen a preguntarnos a los especialistas en el tema para poderlos orientar. Ujú. Al final, yo recuerdo mucho que en la prepa había un maestro que me decía, es que no hay preguntas tontas, hay Ujú. tontos que no preguntan, ¿no? Sí. Entonces, es nada más empezar a preguntar, Sí, ¿no? sí, Y sí. acercarte a las personas correctas. Y sobre de ahora de servicios de salud, hay como estancias a las que uno se puede Sí, acercar. por ejemplo, aquí en Morelos está el Parres, que es gratuito, Ujú. están centros de salud, que estos están por toda la ciudad, hay uno en Tlaltenango, está el IMSS, está el ISSSTE, está, o sea, dependiendo como, si estamos hablando Ujú. como en temas como sociales o gubernamentales, de que hay, o sea, espacios, hay espacios. Pero bueno, hoy en día ya quién va a acudir a esos lugares, ¿no? Ya todo está como al alcance de Sí, la sí, sí. mano y la idea es que se acerquen con personas que estén especializadas en el tema y sean profesionales de la salud. ¿Y algún consejo que tengas para esta recepción de información? O sea, para saber qué información recibir. O sea, porque si nos metemos ahorita a buscar salud sexual, nos va a salir infinidad de links, infinidad de personas que hablan. ¿Cómo saber a qué información es la adecuada? Pues yo creo que siempre es importante que con quienes nos estemos orientando cumpla con cédula y cumpla con estas eh, títulos, diplomados, y digo, más allá de títulos o diplomados, o sea, que sean, que tengan prácticas, que sepan sobre estos temas y que sí hayan estudiado mucho tiempo y hayan trabajado en ellos. ¿Cómo lo puedo comprobar? Está medio difícil porque hoy en día cualquiera viene y Sí, se sí, para en sí. el micrófono y puede hablar, pero pues sabemos muchos docentes, consejeros, psicólogos, educadores sexuales que pues al menos me pueden seguir a mí Sí. y aquí pueden encontrar información como clara y precisa. Y cuéntanos o danos algunos consejos prácticos para vivir una sexualidad responsable. Siempre buscar un bienestar personal. Ok. Obviamente, cuando hablamos de bienestar personal, tiene que ser holístico, físico, emocional, psicológico, social. Y una vez que yo estoy bien, mis vinculaciones y mis relaciones sexoafectivas van a estar Ujú. bien. Entonces hay que empezar primero por un autocuidado, un bienestar personal y de ahí pues poderse compartir con quien tú quieras, ¿no? Y es que es trabajar en uno mismo para poder ayudar, apoyar, estar, relacionarte, comunicarte con Sí, otra tener persona, relaciones ¿no? sexoafectivas sanas. Ok, bastante, bastante interesante esta, esta información. Si tuvieras que definir a la salud sexual en una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? Mm, podrían ser tres palabras. Va. Yo creo que podría ser amor, gratitud y bienestar, Amor, gratitud y bienestar. desde mi perspectiva. Sí, claro que sí. Bueno, esta fue una pequeña, plática de lo que es la salud sexual, algunos temas que queríamos, pues, preguntar a un especialista, eh, porque, pues, no queremos desinformar, no queremos dar información errónea tampoco a nuestros, alumnos. De igual manera, si tienen como algún tema a tratar o si tienen alguna pregunta que quieran esclarecer sus respuestas, pueden acercarse con la maestra Diana Mejía. Así es. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y regálame nuevamente tus redes sociales para que vayan a seguirte, a buscar y
puedan hacerte tus Facebook, consultas. Instagram y TikTok, Libelularte7. Libelularte 7. Libelularte7. Ok, posiblemente en edición lo vayan a poner aquí porque tengo un pequeño problema tanto de dicción como de memoria. Y bueno, ese es como ¿qué te diré? Como el perfil, pero también estamos como recursos para la conciencia dentro de Ok. ese perfil, ¿no? Ok, entonces pues ya sabemos, sigámosla, busquémosla y aprendamos a respetarnos, a respetar nuestro cuerpo, a saber lo que queremos y lo que no queremos también. Claro que sí. Y bueno, ella es la psicóloga Diana Mejía. Gracias, Juan Se Carlos. escucharán aplausitos. Y, y yo soy Carlos y nos vemos en el siguiente episodio para seguir hablando temas que a los chavos nos incumben. Nos vemos en la próxima.